hace unos momentos le comentaba sobre el artículo que compartió Donald Trump con el que reavivó las críticas contra la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Y para hablar más de este tema, saludo a Adolfo Laborde, quien es internacionalista. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Un saludo a todos. Gusto en saludarte. Y bueno, pues este tema otra vez, Donald Trump a la carga con respecto a México, a la Sí, estrategia de seguridad, es, digamos, algo ya muy conocido y supongo que hasta sí. descontado por México, por la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo ves el contexto político en el que se da todo este asunto? Por un lado, bueno, ese es más técnico, el TEMEC, la renovación comercial, Sí, pero por el otro político, yo decía las encuestas que no ponen a Donald Trump con una sí, buena aceptación de cara a las elecciones de noviembre, intermedias. sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Mario. Tema recurrente, seguirá siendo de aquí hasta noviembre, probablemente un poco más. 39% del índice de aprobación que tiene el mandatario, las cosas no le están saliendo bien en el contexto global. Está el tema de Irán inacabado completamente, el vaivén de los precios de los energéticos, el tema de la inflación en Estados Unidos, el precio de la gasolina, etcétera. Migración, otro gran tema, un escándalo de lo que se habla poco, pero que nos impacta muchísimo. Y bueno, y pues sobre todo también, pues esta polarización que existe con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo. Independientemente de que en México se estén haciendo los esfuerzos, se estén haciendo las presentaciones, se estén haciendo algunas detenciones, pero como bien lo comentas, esto es un tema coyuntural recurrente, es un tema que probablemente lo vamos a ver profundizado en las siguientes semanas, Mario. Ujú. Eh, ese es el tema, ¿no? México, ¿cómo tendría que responder? La presidenta Sheinbaum un poquito ya le ha dado la vuelta, incluso cuando hay Sí, declaraciones que no son del presidente estadounidense, sino de algún otro funcionario, director de una agencia de investigación, sí, de seguridad de los Estados Unidos, pues le da la vuelta y dice que no se va a meter, digamos, a los dimes y sí, diretes o a las respuestas frontales. Pero a Donald Trump, pues sí le ha respondido, porque, bueno, pues ni más ni menos que es el presidente con el que tiene trato y el presidente de los Estados Unidos, todavía el país más poderoso económicamente hablando, quizá militarmente o sí. políticamente también, pero tendrá que engancharse o no, responderle, lo ha hecho bien en la respuesta, decir, pues yo defiendo la soberanía porque además es un asunto constitucional y no puede venir un país extranjero a decir cómo debemos gobernar México, qué debemos hacer como mexicanos. ¿Has visto bien las Sí. respuestas? ¿Le ayudan a la presidenta también en su tema político y de defensa Sí. de la soberanía? Bueno, sí, efectivamente es una estrategia, ella lo ha comentado, ¿no? El tema de la cabeza fría, el tema de establecer un mecanismo de diálogo, de desviar los temas, dar resultados. Es importante que no entre en un proceso de debate profundo con el señor Trump, sobre todo cuando se refiere a las causas que originan todo esto en Estados Unidos, que es el consumo, el tema de las armas, porque eso sería darle más herramientas, más gasolinas al señor Trump y generar una profundidad en el tema. Eso no quiere decir que no estemos trabajando en ello. Me parece que además de lo que está haciendo es operar políticamente en nuestra embajada en Washington. Tenemos un nuevo embajador, parece ser que es más activo, por lo menos así lo estamos viendo en sus actividades cotidianas, y debería ser exactamente lo que nos hicieron a nosotros Ujú. que enviamos a las autoridades de Estados Unidos para poder quejarnos de las muertes de los migrantes y que nos las regresaron. Pues mira, pues hay que trabajar exactamente igual. Lo que están dando la pauta es retomar los canales de diálogo, retomar el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, retomar el papel del Departamento de Estado. Entonces me parece que ahí se deben de estar negociando, tejiendo todos los acuerdos que de alguna u otra forma pues son parte de la relación, de la compleja relación bilateral que tenemos con Estados Unidos, e ir quitándole peso a las declaraciones y que meter a la presidenta, porque hay una gran cantidad de temas que desgastan a la presidenta, pero este sí es un tema que le puede quitar la energía de toda una semana, por ejemplo. Ujú. Eh, eh, Falta tiempo, todavía casi 3 meses, poco más, para que sucedan estas elecciones en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo verás a Donald Trump? ¿Cómo sería un Donald Trump con Sí, la derrota de las elecciones intermedias, de la pérdida de mayorías en las cámaras? ¿Cómo sí, será, digamos, esta segunda parte de su mandato ya con
pues con, digamos, a sabiendas de que no va a poder reelegirse, como también ha dado visos de que le gustaría un tercer periodo, Sí, o que no tendrá fuerza su gobierno, su partido, hacia sí, las elecciones presidenciales. ¿Y cómo sí. cambiaría la relación con México, que es lo que más nos importa? Bueno, ¿cómo sería hipotéticamente si no tiene la mayoría, si pierde la Cámara Baja y parte de la alta? Pues esto cambia la correlación de fuerzas, cambiarán las diferentes prioridades, habría una segunda fase pues de estancamiento, mayor debate político, que es lo que ha caracterizado, ¿no?, las instituciones en Estados Unidos, ¿no?, donde las instituciones se respetan. Ahora ha habido una degradación y esa degradación podría irse perdiendo y regresar a la institucionalidad. ¿Qué pasaría? Bueno, pues habría otro tipo de debate, habría por supuesto una concentración en los temas internos, pero probablemente uno pensaría que México desaparecería del mapa. No es así, Mario, porque Ujú. México es parte ya de la política interna de Estados Unidos por una gran cantidad de temas, ya lo comentamos, seguridad, narcotráfico. Hoy el TEMEC, no lo hemos comentado en este momento, pero el TEMEC de alguna u otra manera sí está siendo contaminado, influenciado o de alguna manera un marco de referencia para cualquier tema en la relación bilateral México-Estados Unidos. Sí veo o sí vería un presidente atado, pero también eso es peligroso porque cuando el presidente Trump, así lo hemos visto, no puede establecer las salidas legales a través de la negociación, a través de los partidos de este país bipartidista, toma decisiones que son parte de la disrupción que hemos visto en él y genera crisis y bueno, pues rompe con las instituciones y tiene rasgos de personas que no les gusta esto, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas, las crisis políticas y ciertos tintes autoritarios. Y esos tintes autoritarios, pues los puede ir llevando a través de la firma de muchas leyes ejecutivas que de alguna manera rompen con el orden legal en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que podría pasar, Mario. México debe estar muy atento porque si bien es cierto, pues hay temas muy espinosos, hay temas muy complejos. También es cierto que, pues como lo ha dicho la presidenta, ¿no?, México ha sido de alguna otra manera recurrente en los procesos de elección en Estados Unidos, nos utilizan como piñata, pero eso puede cambiar con la narrativa, puede cambiar con el buen manejo de la política en Washington y esperemos que el embajador que tenemos pues sea capaz de desviar, atajar las pelotas y que no nos metan goles, ¿no? Porque eso se debe hacer desde allá. Ujú. Pero bueno, pues lo cierto es que nos ha faltado un poco de activismo político, mayor presencia en medios de comunicación en Estados Unidos, un mayor mapeo a través de los diferentes consulados, ¿no? Pero también está el riesgo, recordarás, Mario, que nos acusan de tener una actividad política en los consulados y existía o existe el riesgo del cierre de algunos de ellos. Entonces, es complejo, hay que tener mucha sensibilidad política y sobre todo, pues la gente que tenga la capacidad de negociar y evitar que esto genere una crisis política más allá de las declaraciones a través de alguna posible intervención. Ujú. Bueno, estaremos viendo ya en las próximas semanas, meses, qué sucede con esta relación y efectivamente importante también cómo será el trabajo de Roberto Laceri, el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, si es mucho mejor que el de su antecesor o pues no hay mucho tampoco que hacer o que operar desde allá. Creo yo que sí hay mucho, pero digamos muchas maneras de que no sigan considerando a México como un narcoestado, porque es lo que sí sucede, ¿no? Muchos estadounidenses del gobierno de Efectivamente, Trump lo consideran así y es difícil cambiar sí. esa percepción. Pues esa resultados, se cambia con cooperación, se cambia con proyectos, se cambia con otro tipo de asociación y eso también es trabajo político y eso es lo que Sí, nos falta en Washington, me parece. bueno, vamos a ver si mejora esa operación política con el nuevo embajador. Gracias, Adolfo. Te agradezco estos minutos. Hasta Estamos luego, en buen día. contacto. Buenos días.